Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como lo dice Maggie, mi nombre es Alba y bueno, yo me encuentro trabajando en el área de consulta externa de este hospital. Mi trabajo es directamente en el área infantil y efectivamente trabajo con evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos del neurodesarrollo. Bueno, pues este tema, ay, permítanme, déjenme irle dando, ya saben que esto de la modernidad. Ok, el objetivo de la plática del día de hoy, como su nombre lo dice, es poder diferenciar entre un berrinche y el trastorno del espectro autista. Precisamente hablando ahora en el mes de la concienciación del trastorno del espectro autista o autismo. ¿De acuerdo? Bueno, el objetivo, como yo les decía, es poder diferenciar comúnmente en la consulta, en la primera consulta que tengo con los papás, siempre les hago la pregunta de por qué están ahí, qué es lo que les ha llamado la atención de su hijo, qué les está preocupando, por qué llegan ahí. Algunos papás llegan por sí solos, es decir, ¿sabes qué, Alba? Pues yo empecé a notar que mi hijo no habla, mi hijo comúnmente llora y no sé por qué está llorando. Tengo otros hijos, cuando hay otros hermanos, tengo otros hijos y yo conforme los vi crecer, yo no veía que presentaran este tipo de conductas, de repente no las puedo controlar. Y hay otros papás que llegan referidos, ya sea por el pediatra, ya sea por el maestro de la escuela, ya sea por la abuela incluso, que ha insistido en que se le brinde la atención al niño o la niña, por algún otro familiar, ¿no? Amigo, el conocido de. Entonces, comúnmente siempre lo que escucho es esta parte de hace mucho berrinche. No sé si esto es normal, si debería de esperarlo y bueno, me encanta que siempre también los papás ya llegan siempre ya leídos, ¿no? Yo leí que es normal que entre las edades de los 2, de los 3 años, lo que se conoce como esos terribles 2 años, eh, comúnmente se la pasen haciendo berrinche, ¿no? Entonces, ya conforme vamos teniendo la entrevista, esa primera entrevista, vamos obteniendo datos del desarrollo y conforme se van haciendo también las evaluaciones, vamos viendo que por lo general no nada más se trata de un berrinche o bien qué es lo que está detonando también ese berrinche, ¿no? Y finalmente llegamos para si corroboramos o descartamos si se trata de algún trastorno del espectro autista. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra primera diapositiva. Y bueno, primero habría que identificar qué es un berrinche, también conocido como rabietas, hay también quien lo conoce como pataletas, podemos darle otros nombres, ¿no? Comúnmente berrinche. El berrinche es un comportamiento natural, como yo les decía hace un momento, es esperado generalmente en la primera infancia. ¿Pero por qué natural? Bueno, porque el berrinche es una manera en que el niño o la niña, cuando todavía no tiene ese lenguaje hablado, es una forma de podernos expresar que algo le está molestando, que algo no se siente a gusto, que necesita comer, que tiene hambre, que se hizo del baño, que simplemente necesita un abrazo de nosotros. Entonces, es una manera de poder comunicarnos que está necesitando algo. Por lo tanto, se considera que este comportamiento se presenta sobre todo en esos primeros años, ¿no? En sí, no hay como un parámetro para decir exactamente tiene que presentarse entre las edades de los 0 a los 3 o los 4 años. Si nosotros podemos buscar en la teoría, diferentes autores manejan que es normal hasta los 3 años, hay quien maneja que es normal incluso hasta los 4 años. A partir de los 4 años se piensa que pues el niño empieza a tener mayor madurez, va reconociendo sus emociones y de alguna manera las va nombrando y eso le va dando pie entonces a poder expresar cómo se siente y van disminuyendo estas rabietas, ¿no? Pero bueno, vamos a manejar ahorita ese promedio dentro de los 0 a los 4 años, viéndose la etapa más intensificada entre la edad de los 2 y 3 años. ¿Por qué generalmente entre esta etapa? Bueno, porque aquí tiene algo que ver. El niño
tiene esa locomoción, es decir, el niño ya camina, el niño ya empieza a explorar, el niño empieza a sentirse ya de alguna manera independiente que puede y que quiere hacer. Y generalmente, pues nosotros los padres los vemos muy pequeños, queremos agarrarles las manos, ellos están en esta exploración de agarrar, tocar y nosotros interferimos, esa sería la palabra, interferimos para no poder estar, para que ellos no estén agarrando las cosas. Entonces, en esta cuestión de poder impedirles a ellos, generalmente ellos empiezan con los no, 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 y a llorar y a tirarse al piso. Y entonces es precisamente cuando decimos esos terribles 2 años, ¿no? Finalmente, el berrinche tiene un objetivo, que es para poder conseguir algo, para poder agarrar. Yo les decía hace un momento, quieren tocar, quieren llevarse a la boca, quieren perseguir, si tienen mascotas es agarrar a la mascota. Entonces, o simplemente tienen hambre y la manera, yo les decía hace un momento, cuando no hay ese lenguaje hablado, estás empezando ya a formular frases, pues también a través del llanto nos van a estar pidiendo, ¿no? Que quieren, por ejemplo, comer. Es esa manera en cómo ellos nos expresan esas necesidades. Con el tiempo se espera que estas conductas de berrinche pues vayan disminuyendo, por lo que yo comentaba al principio. El niño va adquiriendo mayor madurez emocional, va nombrando lo que siente, va identificando que en ese momento lo que me hace sentir, por ejemplo, que no me dejes agarrar algo, es que me molesta, que me siento enojado. Entonces, a los 4 años se espera que este comportamiento vaya disminuyendo y por ende en los siguientes años. Pero bueno, es cierto, hay otros niños, 5, 6, 7, 9 años, que presentan estos berrinches. Por lo general se espera sí, se espera que ya no los estén presentando, que si nosotros observamos que estas rabietas se presentan y van en incremento y que aparte de ello van acompañadas, por ejemplo, de golpes, van ya el menor se encuentra en un riesgo físico, es importante entonces que pongamos atención y busquemos la ayuda. ¿De acuerdo? Bien, aquí, menciono aquí los más grandes es porque, bueno, ellos tal vez no saben todavía manejar sus expresiones y es en ello, en lo que tenemos que ayudarlos. Bien, el berrinche o la rabieta, ¿de qué manera se puede presentar o cómo se expresa? Bueno, comúnmente el niño manifiesta a través del llanto, ¿sí? Veíamos una imagen en la diapositiva primera, en donde veíamos al niño en el llanto total, ¿no? Esos llantos que incluso a veces decimos hasta el aire se le va, ¿no? Se pone el niño rojo, el niño casi casi le está soplando como para regresa, regresa, le dice la abuelita y todo llanto aquí envuelto en. Otra manera de poder expresarlo también es a través de las patadas. Si tú estás a un lado, el niño está tirado en el piso y el niño lo que está haciendo es sacando esa frustración, diciéndote que está enojado mediante el llanto, pero aparte está dando patadas. Si tú estás cerca de ello, la patada te toca. Entonces, es una manera en que él está diciéndote, no estoy de acuerdo. Los gritos, ¿sí? Muchas veces, incluso antes de empezar con el llanto, se puede manifestar a través del grito o bien en el llanto, el niño hace esa pausa y termina gritando, ¿no? Te grita, no quiero, te grita, vete, el niño un poquito más grande incluso llega a gritar otro tipo de cosas, porque como te odio, porque en ese momento, pues la figura adulta, la que tiene enfrente, es quien no le está permitiendo llevar a cabo lo que él desea, ¿no? Y en otros casos también se manifiesta a través de los golpes. Estos golpes ya incluso los niños los dirigen hacia sí mismo o bien lo pueden dirigir hacia el adulto que tienen enfrente, una manera de también canalizar esa frustración. Sabemos que no es la mejor forma de canalizarlos. En su momento, entre estas edades, de los 0 a los 3 años, el niño es la manera en cómo dice, estoy enojado contigo.
Otra manera de poder expresar también un berrinche es, por ejemplo, rompiendo las cosas, ¿no? Hay niños que se levantan en ese momento y se dirigen hacia algo que sabes que como mamá te puede molestar, que lo vaya a tocar, porque en un momento antes tú le dijiste esto no se toca, esto no se tira, el niño se levanta, va y puede romper cosas o incluso aventar hasta sus propios juguetes. Entonces son diversas formas en cómo los niños nos pueden expresar sus rabietas. Bueno, y entonces, ¿por qué hace el niño este berrinche? ¿Por qué lo expresa de esa forma? Bueno, decíamos hace un momento, es una forma de que ellos puedan satisfacer varias necesidades, principalmente las necesidades fisiológicas. Esto hablamos de una edad mucho más pequeños, en el caso, por ejemplo, de los bebés, cómo nos damos cuenta que el bebé tiene hambre o que el bebé ya ensució el pañal o que el bebé tiene sueño o que tiene alguna molestia, algún dolor, los cólicos famosos en la etapa neonatal, precisamente pues es a través del llanto, ¿no? El llanto, el berrinche, como mamá, como papá vas conociendo esa intensidad incluso del llanto y también vas incluso conociendo ya desde esa etapa cuando dices, bueno, esto se trata de un berrinche o esta ya es una cuestión de una crisis. Más adelante vamos a hablar de lo que son estas crisis. Por ejemplo, aquel niño que tú ya le hiciste el cambio de pañal, aquel niño que ya está cambiadito, limpio, ya comió, pero sigue llorando. Sí, entonces, bueno, ahí hay veces que los papás te dicen, ¿sabes qué? Por el tipo de llanto, yo identifico que esto ya no es un berrinche, esto puede ser ya un dolor, ¿no? Y otras veces, cuando les llaman que los traes en brazos, embrasilados que les llaman. Generalmente, si el bebé lo pones en su cuna, el bebé empieza a llorar, ¿no? Está dormido, lo pones y empieza a llorar. Lo cargas y el bebé deja de llorar. Entonces, esta es una cuestión también o una necesidad afectiva, no solamente ya en los bebés, en los niños esta búsqueda de atención que tienen buscando al papá, mamá, bueno, pues es una cuestión también de poder expresarte que necesito que me cargues, que necesito que me abraces, que necesito que juegues conmigo, ¿no? Generalmente el niño empieza acercándose al adulto, jalando lo que es su ropa, como aquí estoy, hazme caso, y cuando ve que no tiene la atención del adulto, empieza entonces a llorar o empieza a tirarse al piso y empieza pues una forma de expresión de las rabietas que veíamos anteriormente. Otra forma de que expresa una necesidad también es para tener ese control. Yo les decía hace un momento, el niño que empieza ya a desplazarse es un niño que va buscando también tener ese control, buscando también esa independencia, buscando también que enseñarle al adulto que por sí solo puede hacer cosas y cuando nosotros llegamos y ponemos ese alto, entonces el niño pues pone también ese alto y dice, yo lo quiero hacer. Y entra como en esa pequeña discusión, por así decirlo, con el adulto y la manera en cómo finalmente el niño va a expresar su disconformidad es a través del berrinche, mientras que el adulto le va a estar intentando hablar, ¿no? Como dándole opciones o diciéndole el por qué no puede hacer algo, no puede subirse, no puede tocar. Entonces, esas son unas formas de expresar estas necesidades. Bueno, ¿cuándo deben de preocuparse los papás? Yo les decía al inicio de la plática, generalmente en la consulta siempre les digo, ¿no? Bueno, ¿qué te trae aquí? ¿Qué te preocupó? Entre esas preocupaciones es los berrinches. Bueno, ¿cuándo entonces debemos de preocuparnos? Cuando ya ese berrinche ya no solamente se encuentra en ese paso del llanto, en ese paso del grito, sino cuando ya se llega
a los golpes. Yo decía también hace un momento, el golpe lo dirigen hacia sí mismo. Se entiende que por la frustración están buscando cómo poder canalizar, pero no es lo ideal. Sobre todo en niños, cuando ya hablamos de los 4, 5, 6, 7 años, ya no esperas que el niño se golpee o tenga que golpear al que tenga enfrente, ¿no? Sea un adulto, si se encuentra en la escuela al compañero, que tenga esos arrebatos emocionales. Finalmente un berrinche viene siendo un arrebato emocional. Entonces, ya cuando está pasando a ese otro punto, ya es necesario que nos preocupemos, que veamos qué es lo que está pasando y poder buscar la ayuda. También, evidentemente, si se corre ese peligro físico, ¿no? ¿Cuántos niños en una situación de berrinche por ejemplo, se encuentran en una tienda, ellos están pidiendo que se les compre un juguete y pues bueno, pues, mamá, papá decide no comprárselo, ya sea porque no tiene el suficiente dinero, ya sea porque tiene un cuarto lleno de juguetes o porque simplemente no iba a la compra de un juguete en ese momento. ¿Cuántos niños en esta situación se enojan? Aparte del llanto, de tirarse al piso, de tirar las cosas que se encuentran ahí en los almacenes, salen corriendo, ¿no? Quieren escapar. Y evidentemente un niño en esta situación, pues al salir ni siquiera se fija al cruzar una calle, no se fija si va a chocar con alguna persona. Entonces, es importante que cuando el niño ya está llevándolo más allá y no está midiendo el peligro, esos riesgos, es importante que nos empecemos a preocupar también. Cuando ya vemos que esos berrinches empeoran y a ti como adulto ya te es muy difícil de manejar. Aquí como adulto también necesitas revisar qué está pasando contigo, necesitas saber por qué me está costando trabajo manejar y necesitar el apoyo de un especialista en el cual te dé opciones y estrategias para poder decir, eso es lo que tú puedes hacer cuando se presenta un berrinche. ¿Sí? Cuando en el caso de otros niños, importante esto, cuando ya contienen la respiración. Yo mencionaba que cuando era bebé y en un llanto, en un berrinche, a veces sostenían la respiración. Pero en el caso de niños más grandes, me ha tocado que se aguantan, no respiran. Es una forma de poder contener también ese enojo y otros niños pasan ya no solamente a contener la respiración, sino al vómito, ¿no? Cada berrinche que hace termina en un vómito. Cuando el niño incluso también se desmaya, se han dado casos. Sí, cuando ya estas conductas dices, esto ya no está dentro de lo esperado, esto ya no es lo que debería estar pasando, el berrinche ya no se calma tan fácil, tan rápido y ya se llega a este tipo de conductas, ¿no? Entonces, ahí como papá debo de preocuparme y es importante buscar una solución, buscar el apoyo sobre todo para poder tener esas estrategias y saber qué hacer en el momento de. Hablamos ahorita de lo que son los berrinches, lo que son estas rabietas, ¿no? No necesariamente todo aquel niño que presente una rabieta tendríamos que estar hablando de un niño que se encuentre dentro del espectro autista, ¿sí? Aquí en el caso del trastorno del espectro autista, por sus siglas es el TEA, lo vamos a estar manejando también en algunas diapositivas con estas siglas, es cuando ya ese berrinche ya va más allá de no tener una explicación. De la nada, tu hijo puede estar manipulando algún material y de repente no sabes ni qué fue lo que pasó y el niño está en un llanto intenso. Cuando no hay una razón de ser, ¿sí? Cuando a ti también ya comentábamos, ya es difícil de que la puedas estar manejando, entonces hay que buscar esa ayuda para saber si hay alguna otra cuestión que habría que estar valorando y no solamente sea una cuestión de comportamiento, ¿sí? Un manejo de la frustración, sino hay que ver si se encuentran algunas otras alteraciones. Esto podríamos estar hablando de un trastorno del espectro autista. Pero entonces, ¿qué es un trastorno del espectro autista? Bueno, el trastorno del espectro autista es una condición ya con la que se nace, es una alteración neurobiológica.
¿sí? Es una condición, como dice aquí, con la que se nace, es una condición de por vida, es una condición que no va a cambiar, ¿sí? Va a estar presente, pero sí su nivel de funcionamiento en las personas dentro del espectro autista, por supuesto que puede ir variando para mejoras, ¿no? Que ese es el propósito finalmente de un tratamiento. La persona con TEA va a presentar principalmente alteraciones en áreas de su desarrollo que se ven manifestadas desde los primeros 3 años de vida. Últimamente ya a la consulta nos llegan ya niños entre los 12 meses, los 18 meses, hablamos del año y medio en adelante, ¿no? Por fortuna ya el papá, mamá está preocupándose a tiempo y está llegando a la consulta a muy, muy temprana edad. Entonces, ¿por qué? Porque ya precisamente desde estos primeros años, meses de vida, podemos ir identificando ciertos hitos del desarrollo, por ejemplo, la respuesta a la sonrisa de la mamá, ¿sí? Se espera que todo bebé después de entre los 6, 7, 8 meses esté respondiendo a esa sonrisa y busque con la mirada a la mamá. Bueno, cuando ya tú observas que este ejemplo que menciono no está presente en tu hijo, entonces empieza a darte esos foquitos de alarma y es cuando el papá o mamá llega a la consulta. Entonces, esas alteraciones en las personas pueden presentarse en diferentes grados, ¿no? Las principales áreas del desarrollo en las que se ven afectadas es esa interacción social, ¿sí? Es esa interacción con sus iguales, esa interacción con otras personas, con los adultos que le rodean, en sí, con su entorno. En el área de la comunicación y del lenguaje, ¿sí? Puede haber una ausencia de lenguaje o bien puede haber adquirido ya algunas palabras, algunas frases y de repente puede dejar de decirlas, ¿no? Esas alteraciones también en la pragmática, en el uso del lenguaje con el otro, ¿sí? En la intención comunicativa que puede buscar con la otra persona. Y otra de las áreas que se hacen muy evidentes como una alteración en el trastorno del espectro autista, pues es los comportamientos. Yo decía aquí al principio, no nada más un berrinche, sino otro tipo de conductas que a continuación voy a citarles. ¿Cuáles podrían ser esos signos o características principales de una persona que se encuentre dentro del trastorno del espectro autista? Tenemos la número 1, puede haber un escaso contacto visual. Generalmente esa es una de las preguntas que hacemos en la consulta también cuando yo les pregunto a los papás, ¿te sostiene la mirada? Cuando tú le hablas, voltea a verte, te mantiene el contacto visual o qué es lo que hace. Por lo común, hay papás que me dicen, no me mira, no responde, trato de agarrarle la cara para poder girarle y se mantenga viéndome, pero no lo hace. Hay quien dice, sí, sí me mira, pero no me mantiene esa mirada. Bueno, en ese caso, por eso a mí me gusta escribirlo como ese escaso contacto visual, porque en general sí hay una pauta en donde el niño llega un momento a poder establecer el contacto visual contigo, sobre todo si es algo que a él le interesa, ¿no? Otro de los signos o alarmas que pudiéramos identificar es cuando parece no escucharnos. Podemos estarle hablando, llamándole por su nombre y pareciera no respondernos. Comúnmente me dice el papá, mamá, es que se encuentra con materiales que le agradan, es que se encuentra viendo la televisión, pero a veces les pregunto, pero tiene que haber un momento en que tu hijo no esté haciendo alguna de estas cosas y te responde y finalmente pues el papá me dice, no parece escucharme, no parece responder a su nombre. Una de las preguntas que siempre les hago yo también es, ¿has tenido la sospecha que tu hijo pudiera ser sordo? Y ellos me dicen, no, porque curiosamente, ante ruidos muy fuertes, ruidos que pudieran molestarle, reacciona, ya sea volteando, ya sea tapándose los oídos, ya sea llorando precisamente porque es una cuestión que no tolera. Entonces, ahí es donde el papá hace esa diferenciación y es un motivo que también lo lleva a la consulta, ¿no? Para decirnos, es que sé que sí está escuchando, pero aun cuando yo le llamo, pareciera que no.
Otro de los síntomas es que pareciera no interesarse por otros niños. Esto es bien importante porque comúnmente decimos, sí, sí se acerca a otros niños, sí, sí convive, sí les llama la atención, sí juega con ellos, pero siempre es muy importante poder valorar esa calidad de interacción que está teniendo con nosotros. No es lo mismo que te acerques al niño, que veas lo que tiene, que intentes incluso quitárselo o que simplemente tomes otro igual y te vayas a otro lado, ¿no? Interesarse por otros niños es desde compartir gestos, miradas, compartir el juego. El niño que incluso no tiene un lenguaje verbal, pero se interesa en el otro, busca la manera de poder comunicarse con el otro utilizando gestos, por ejemplo, gestos con las manos, ¿no? Para poderle decir, señalándole, vamos hacia aquel juego, vamos a jugar a correr. Entonces, siempre hay que poder identificar con qué calidad el niño se está interesando por otros. Otro de los síntomas, otra de las características es precisamente la dificultad en esa reciprocidad emocional con el otro, ¿no? Tiene que ver al momento, por ejemplo, de que me intereso en el otro niño y estoy también pudiendo leer esos gestos que el niño me hace, esos gestos que el niño me está invitando, por ejemplo, a jugar con él. Generalmente yo les pregunto a los papás, cuando tú te lastimas, cuando te ve llorando tu hijo, ¿qué hace? ¿Se acerca a ti? ¿Te consuela? Y generalmente las respuestas, perdón, de los papás es no, pareciera que no se da cuenta, pareciera como si llorar fuera también estarme riendo, como si no le importara. Bueno, pues las personas con trastorno del espectro autista presentan esa dificultad para poder tener esa empatía y reciprocidad con el otro, ¿no? Otro de los signos o características son esas alteraciones sensoriales que ellos presentan y de aquí se derivan precisamente las crisis que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Estas alteraciones sensoriales es por esa sobrecarga que ellos pueden tener, cuáles pudieran manifestarse como alteraciones, por ejemplo, la selectividad con los alimentos. Aquí implica desde la textura que se tiene con el alimento, como el sabor, como el olor, como el color. Eh, Hay veces que los niños necesitan primero olerlo antes de poder probarlo, antes de comerlo, necesitan colocar los alimentos de cierta manera en el plato para poder así probarlos. Algunos niños les irritan algunos ruidos, ¿sí? Por ejemplo, ruidos como la licuadora, ruidos como la secadora del cabello, la lavadora, motocicletas, ruidos que pudieran parecer para nosotros tan cotidianos, para ellos no, ellos suelen tener esta sensibilidad y no gustarles, ¿no? La textura de, por ejemplo, algunas telas, no tolerar las etiquetas, no portar cierta tela como la mezclilla, o aun cuando hace mucho frío, no toleran estar tan abrigados, pareciera que ellos no estuvieran teniendo frío. Entonces, esos son ejemplos de algunas alteraciones sensoriales que se hacen presente en los niños con probable trastorno del espectro autista. Siguiendo con estas características, podemos también identificar, yo decía hace un momento, niños que definitivamente no hablan, y esta es como de las principales razones por las que nos llegan a la consulta, o bien porque en su momento dado, ¿sí? Llegó este hito del desarrollo adecuado entre los meses que empiezan con el balbuceo, al año las primeras frases, año y medio, perdón, palabras, al año y medio ya las primeras frases compuestas, mamá quiero, aun cuando no pronuncien adecuadamente el fonema como tal, pero ya se están dando a entender, ¿no? Entonces, esos niños ya pronunciaban algunas palabras y de repente, pues dejaron de decirlas. Entonces, esto es uno de posibles síntomas, no necesariamente tendría que ser el niño que cursa con este signo, tendría que estar dentro del espectro, pero es una de las cuestiones a tomar en cuenta. Aquí habría que diferenciar si estamos hablando de alguna otra cuestión como un trastorno específico del lenguaje, ¿no?
Otro de los signos es esa tendencia a las mismas rutinas, siempre tratar de hacer lo mismo, utilizar el mismo juguete de la misma forma, siempre alinear, siempre colocar, siempre llevar la misma rutina para dirigirse hacia la escuela, para dirigirse hacia la casa de la abuela, siempre al salir de la escuela tener que comprar, aquel niño que se encuentra escolarizado, siempre tener que comprarle la paleta en la tienda de la esquina, si no, no se sube al carro, no camina hacia su casa. Y eso tiene que ver también entre esas rutinas con esos juegos que también son repetitivos, ¿no? Yo decía utilizar el juguete o el material de la misma manera. Por ejemplo, siempre los carros, esos carritos de juguete, en lugar de darles el uso que sería encaminarlos en el piso, jugar a que subes montañas, a que chocas con otros, que estás como en estos juegos se me olvidaron cómo se llaman estos juegos de pistas, perdón, pistas. Simplemente lo que hace es alinearlos o bien se concentra en partes de este juego, como por ejemplo estar dándole vueltas a las llantas, estar abriendo las puertas del carro, estar, si es un carro que tiene luces, solamente estar jugando en estar prendiendo y apagándolas, en ordenar siempre todos los juguetes por colores, por tamaños. Entonces, esto es algo que también tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos porque es uno de los signos que pudiera presentarse en una persona con el espectro autista. Sobre todo la resistencia a los cambios. Hace rato decía yo el ejemplo de este camino, trayecto hacia la escuela, por ejemplo. Resulta que está cerrada la calle por la que siempre transita y pues hay que hacer el cambio, tenemos que rodear a otra. Muchos niños eso no les gusta, les genera esta irritación y pasan de ese berrinche ya a una crisis, ¿no? Y otro de los signos es el movimiento de partes de su cuerpo, esos movimientos que pueden ser repetitivos, esos movimientos, por ejemplo, de las manos, que comúnmente lo presentan como un aleteo, cuando los niños se emocionan, los niños algo les gusta, o incluso cuando están enojados, también pueden estar aleteando con las manos, ¿no? Pueden estar también dando brincos, pueden presentar como ese movimiento de balanceo del cuerpo cuando se encuentra viendo una película, la televisión, cuando se encuentra jugando con los cubos, esos movimientos del cuerpo que pues son inusuales, son movimientos que no se esperan para la edad del niño. Entonces, esos son algunos de la sintomatología que pudiera estar presente, no son los únicos, no son también los que tuvieran que estar presentes únicamente para poder decir, al momento que se hace una valoración para saber si el niño presenta un trastorno del espectro autista, se toma en cuenta, claro, la sintomatología observada, que son esas observaciones clínicas, pero también todos los antecedentes del desarrollo que hay. ¿Sí? Toda esa información que los papás nos proporcionan. Bueno, y precisamente en las personas con trastorno del espectro autista se pueden presentar los berrinches, pero también se presentan las crisis. Sí, y esto hay una diferenciación. ¿Cuál sería la diferenciación? Bueno, veíamos hace un momento que en el caso del berrinche es sobre todo cuando el niño puede tener control sobre su propia conducta, es decir, es algo voluntario para ellos. Está tratando de poder conseguir algo y en el momento que lo obtiene, pues puede cesar ese berrinche, ¿no? Esa conducta él empieza a disminuirla, ya la tengo. ¿Cuántos niños no nos ha tocado ver que en el momento que tú le das lo que estaba deseando, cambia inmediatamente como a una sonrisa, ¿no? Como diciendo, ya lo tengo y ya soy feliz con ello. Esto nos dice entonces que pues puede controlar ese comportamiento. ¿Sí? En este caso, los berrinches por lo general se presentan siempre en todos los niños, hablemos niños con o sin alguna condición de vida como el trastorno del espectro autista. En cambio, las crisis
¿sí? Las crisis, en el caso de las personas con autismo, esta ya es una reacción que se tiene, pero ya es por una sobrecarga sensorial que el niño está teniendo, ¿no? Y esta es una reacción por sentirse tan abrumado por el entorno que está generando que el niño empiece a reaccionar de esa forma. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una escena de esta película que se llama Conoces a Tomás, se llama así, ¿sí? En donde el protagonista lo llevan al camper, que funciona en ese momento como vestuario, lo dejan encerrado para, pues evidentemente, no se salga, y al momento que este protagonista despierta, Tomás, que es el protagonista, despierta, pues empieza a entrar en una situación de crisis. Ahí ya no es berrinche, empieza a una situación de crisis. ¿Por qué? Porque se encuentra encerrado. No, no sabe, no se explica por qué está ahí, no sabe cómo salir. Quien ha visto la película sabe que se encuentra en ese momento en una fiesta y evidentemente en este camper que está, pues el ruido es tremendo, lo empieza a abrumar y este chico empieza a entrar en esa crisis. Ese es un ejemplo muy claro de poder diferenciar entre esa crisis, perdón, y un berrinche. Por lo tanto, entonces la crisis, a diferencia de la rabieta, no es voluntaria. Y en la rabieta del berrinche, generalmente, lo decíamos, logra calmarse un poco más fácil al momento que obtiene, ¿sí? Al menos que esto lo haya sobrepasado, pero en la crisis generalmente se tiene mayor dificultad para poder calmarse a sí mismo, ¿sí? Necesita de tener otros recursos, tanto la persona con autismo como la persona o el adulto que se encuentra con él, para poder llevarlo a ese periodo de tranquilidad y pueda cesar la crisis. Durante las crisis, ellos no miden también los peligros, no miden la fuerza e incluso cuando tú les puedes estar hablando, parecieran no escucharte, no te están escuchando. Entonces, al momento que ellos necesitan desahogar, ¿sí? Desahogar esta tan abrumada situación en la que se encuentran, lo que ellos hacen incluso a veces es llegar a los golpes, ¿no? A golpes a sí mismo o incluso pues al adulto que lo está acompañando. Eh, bueno, entonces la diferencia entre presentar un berrinche nada más o un trastorno del espectro autista es que precisamente en este último, pues no solo se pueden presentar las rabietas, van a haber otras conductas que van a estar interfiriendo en ese desarrollo esperado del niño, ¿no? Lo decíamos hace un momento, en las áreas de lenguaje y comunicación, en las áreas de la socialización y en el comportamiento o conducta del niño. Bueno, ¿qué hacer cuando se presenta un berrinche? ¿Sí? Y esto es en general, tanto en el niño con autismo y con el niño sin esta condición de vida. Primero que nada, necesitamos que el adulto que acompaña al niño pueda mantener la calma, que pueda ser un adulto que pueda a sí mismo poder autorregularse, que tenga ese, yo lo llamaría poder, que pueda tener ese poder de controlarse, porque de eso va a depender mucho la acción que va a tomar en el momento que se presenta el berrinche con el niño, ¿sí? Un adulto que empieza a gritar, un adulto que empieza a enojarse más incluso que el niño, es un adulto que no va a poder tener control de la situación. Entonces, ¿qué necesitamos? Por supuesto que el adulto pueda mantener la calma. Generalmente siempre les digo a los papás en consulta, yo sé que a lo mejor te puedo pedir más de lo que ya has estado dando, pero necesitamos que puedas agregar 1 kilo más de paciencia a ese costal que traes cargando, ¿sí? Porque yo sé que puede ser difícil a veces, sobre todo ahorita en estos tiempos que hablamos de confinamiento, eh, eh, tener esa calma, tener esa paciencia, pero si queremos que la situación no nos sobrepase, entonces empezamos por nosotros los adultos, ¿no? Si tú
como adulto ves, consideras que está siendo muy difícil para poder controlarte, entonces ahí nos está diciendo que creo que alguien más está necesitando ayuda y esa ayuda no está siendo tanto el niño, sino está siendo más el adulto que está acompañando, ¿no? Ok, entonces, bueno, en este caso, necesitamos poder autorregularnos primero que nada. Segundo, yo mencionaba aquí, es pues no gritar. ¿Sí? Al momento que nosotros gritamos, eso hace que el niño eleve mucho más en el caso del llanto o del grito y esto va a generar más tensión en el ambiente. Una vez que uno grita, el otro va a gritar más y el otro entonces para hacerse notar grita más y entonces se convierte en una lucha de ver quién grita más fuerte y quién va a poder uno sobre el otro. Por lo general termina pudiendo el adulto. ¿Por qué? Pues por la estatura y porque desafortunadamente o infortunadamente, que es lo correcto, tratan de resolverlo también ya con golpes, ¿no? Desde lo que va a una nalgada, como pues llegar al castigo con el cinturón o al castigo limitándolo de cosas que le agradan o enviándolo al cuarto, ¿no? Pero el niño ya se fue con algunas nalgadas. Entonces, no es como lo más opcional para poder resolver este tipo de berrinches. Al momento en que tú perdón, que tu hijo se encuentra en esa situación, por más que tú le estés hablando, no te está escuchando. Se dice que a nivel cerebral hay una descarga de algunos neurotransmisores como la adrenalina, ¿sí? Que esto hace que se bloquee el cerebro, perdón, el área de la razón, el área de tener ese control o el autocontrol, y evidentemente al estar bloqueado, pues el niño lo menos que está escuchando es que se calme y ni te quiere escuchar, ¿sí? Lo que él quiere en ese momento es el objetivo de obtener, pues, lo que se le haya ocurrido en ese momento dado. Entonces, tampoco, si tú le gritas, no te está escuchando. Muy importante sobre todo es que tú puedas identificar cuál ha sido ese detonante, qué es lo que ha llevado a que el niño presente el berrinche y sobre todo una vez que tú identificas que puedas saber también pues cuál es el objetivo de esa rabieta. Es que yo te preste atención, es que yo juegue contigo, es que yo te dé todas las galletas que tengo arriba del refrigerador, es que yo te dé los juguetes que te guardé porque los tenías tirados, no sé, hay que identificar qué es lo que pudiera estar detonando, ¿no? Tanto en niños, repito, dentro del espectro autista, como niños que no están en esta condición. En el caso de los niños con autismo es muy, muy importante siempre la anticipación. Lo he mencionado como padre, madre, tú conoces muy bien a tu hijo y puedes ir dándote cuenta de qué situación o qué factor en un momento dado pudiera generarle ese berrinche, ¿no? Si tú conoces que tu hijo, al momento que lo llevas a un supermercado, siempre se va a dirigir hacia donde están los dulces y siempre va a querer traerse una bolsa de dulces, ¿no? Entonces, tú tienes que anticipar, tienes que saber que eso va a pasar, tienes que anticipar con tu hijo, en el caso de ser un chico verbal, poder trabajar con él, haciéndole saber que no va en ese momento a comprar los dulces que van, no sé, por la leche, por el arroz, pero no se va a comprar, ¿no? En el caso de los niños y adolescentes no verbales, ahí es importante apoyarnos de los pictogramas, hacerles saber cuál es el objetivo de nuestra visita a la tienda. Esto va a ayudar a que previniendo tú puedas tener el control de esos precisamente detonantes, ¿de acuerdo? Y bueno, otra de las sugerencias, bueno, pues si tú ya le dijiste a tu hijo no hay galletas, porque primero tienes que comerte la sopa, pues te tienes que mantener firme en tu decisión. Una vez que tú como adulto cedes a la petición de tu hijo o hija, ya perdiste.
Ya perdiste la primera vez, la segunda vez lo va a intentar y si le funcionó esa pataleta, esa rabieta, pues lo va a hacer con mayor intención para que pueda funcionarle mejor, porque ya, pues ya me enseñaste que sí, si yo te lo demuestro de esta manera, pues estoy finalmente teniendo lo que yo quiero, ¿no? Entonces es muy importante. Ese es un ejemplo de las galletas, eso se aplica en cualquier otro tipo de decisiones que se tomen, pero hay que mantenerse firme en ello. Y una vez que tu hijo está más tranquilo, está más calmado, es importante que le puedas explicar, le puedas decir por qué no podías darle las galletas, porque era importante primero comerse la sopa y después le podías dar las galletas, ¿no? Es importante también que tú le puedas ofrecer otras alternativas. Vamos a suponer que el niño va en el carro, el niño quiere bajarse al parque porque acaba de ver ahí un brincolín y el niño desea bajarse, pero pues tú no puedes hacer una parada porque tú vas rumbo a casa de la abuela, ¿no? Entonces, puedes ofrecerle alternativas de, bueno, en este momento no nos podemos bajar al parque, pero eh, te propongo que llegando a casa de tu abuela juguemos y no sé, ahí le puedes dar otras opciones. Obviamente estas alternativas que tú le ofreces, pues es una vez que el niño también ya está calmado, ya es el niño con el que tú ya puedes hablar. ¿Sí? Bueno, y ante una crisis, ahorita hacemos la diferenciación entre ambas, bueno, y ante una crisis, ¿qué es lo que se sugiere? Primero que nada, que puedas identificar qué es lo que ha detonado esa situación en el niño, ¿no? ¿Qué es lo que lo llevó a que se pudiera abrumar tanto? Y porque esto te va a servir como antelación ante otras situaciones. Aquí lo menciono, la anticipación es clave. Como papás, tú vas conociendo esas claves, esos comportamientos que te está avisando que se está aproximando una crisis, ¿no? Por ejemplo, el niño que no tolera la música muy fuerte y tú lo llevas a una fiesta y resulta que te toca la mesa al lado de las bocinas o del conjunto musical. Entonces, tú sabes que eso pudiera generar una situación de crisis, entonces, pues bueno, tienes que buscar otro espacio, otro lugar, hacerte de otros recursos como unos audífonos, unos tapones para los oídos para tu hijo. Bueno, esto ya depende de qué estrategias utilices en conjunto con tu terapeuta, ¿no? Y que haya funcionado. Importante aquí, resalta nuevamente, el adulto tiene que conservar la calma y en el caso con algunas personas con autismo, no es muchas veces conveniente hacer la contención. Muchas veces hemos escuchado esta parte de abraza a tu hijo, hazle saber que estás ahí, sí, pero en el caso de las personas con autismo, no necesariamente es lo que está buscando, ¿no? Sobre todo en una situación de crisis. Hay personas con autismo que sí les funciona, pero hay personas que no. Entonces, ¿por qué hablábamos hace rato de esta cuestión de alteraciones sensoriales? Hay personas que no toleran ese contacto físico. Entonces, al momento que se encuentra en la crisis y tú quieres abrazarlo, quieres sujetarlo, pues evidentemente va a rechazar y pues va a responder incluso con un golpe como a manera de poder, no es porque quiera golpearte a propósito, sino es una manera de poder zafarse de que lo tengas que lo quieres abrazar, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis porque en el caso de las personas que ya se agreden a sí mismo, pues evidentemente algo que tú vas a cuidar siempre es la integridad de tu hijo o tu propia integridad, ¿no? Entonces, hay casos ya que han sido necesarios en que a lo mejor no te tolera ese contacto físico, pero el niño, niña, el adolescente ya está sobrepasando y agrediéndose a un grado en el que ya no puedes permitir, bueno, creo que aquí ya esa consideración y creo que sí tendrías que entrar a poder sujetarlo, ¿no? Para evitar que pueda hacerse más daño, pero no solamente es sujetarlo, sino lo que tienes que hacer es tratar de poder
llevarlo hacia un ambiente tranquilo, un ambiente que tú lo puedas sacar de ese entorno que está siendo tan abrumador y que pueda ayudarle a él de alguna manera a poderse relajar. Eh, También comentábamos hace un momento, no le hables pidiéndole que se calme. Un paciente adolescente dentro del espectro autista me decía, a mí cuando yo estoy enojado, lo menos que quiero que me digan es que me calme. Si yo en ese momento estoy muy enojado y lo que necesito es expresar mi enojo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya es darle opciones a este chico de qué manera puede manifestar su enojo, ¿sí? Reconociendo esas emociones y qué estrategias puede utilizar, pero sí, efectivamente, si nosotros estamos tratando de pedir que se calme, no nos va a estar escuchando. Y por último, también es buscar estrategias que puedan ayudar a que transiten ese momento de la mejor manera. Hay personas que puedes incluso calmarlos con una canción. Hay personas que les funciona empezar a contar, ¿sí? Y esto les ayuda a que la crisis poco a poco vaya bajando. Hablando de esta película precisamente de Conoces a Tomás, al momento que la persona o el adulto entra a este camper, esta cabina, recuerda que hay una canción que a él le ayuda a calmarse, sobre todo cuando tiene miedo, porque lo que tenía en ese momento era una angustia, era un temor de no saber en dónde se encontraba porque era un ambiente desconocido para él, ¿no? Y entonces empieza a cantarle y esta canción lo ayuda a relajar, pero obviamente pues esa canción ya lo habían descubierto mucho tiempo atrás, era una canción que se percataban que empezaba él a relajarse y esta estrategia la empleaban al momento que él entraba en esa situación de crisis. Otro de mis pacientes, por ejemplo, nos ha funcionado cuando empieza a contar o cuando tiene que atravesar, por ejemplo, un lugar, un espacio con mucha gente, el bullicio de la gente lo irrita y puede entrar en una crisis. Entonces, la manera en cómo él logra atravesar estos espacios tan bulliciosos es que él empieza a contar en voz alta, de manera que pues se dirige su atención hacia el conteo y se olvida pues de lo que está alrededor, ¿no? Esas son como algunas estrategias. Cada paciente, cada adolescente, cada niño o niña va teniendo diferentes recursos que puede utilizar, ¿sí? Pero por eso también es importante el punto que decíamos al principio, identificar qué es lo que pudiera estar detonando esa situación. Y bueno, para finalizar, creo que estoy dentro de tiempo todavía, para finalizar, pues es importante que recordemos que nuestro hijo pues aún es pequeño y no tiene esa misma capacidad o madurez que tenemos los adultos para poder identificar lo que está sintiendo y a eso que siente poderle dar un nombre, ¿no? Así que su manera pues de hacernos saber que no está contento, que algo le molesta, va a ser a través de esos berrinches. Por ello es importante que nosotros le estemos enseñando a gestionar esas emociones y para ello, repito, necesita a ese adulto emocionalmente maduro y capaz de poder tomar el control de la situación. Y de esta manera va a poder ser mucho más fácil de manejar y pues va a favorecer un ambiente, un entorno familiar mucho más agradable. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Déjenme, no sé si hay alguna pregunta, hay una duda. ¿Hay una duda, Maggie? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Decía usted que o para diagnosticar el TDA viene desde, más prácticamente nacen con él. El trastorno del espectro autista. Ajá. El Sí, sí, sí. TEA es el trastorno. Perdón, eso. Pero por ejemplo, ¿cómo se puede, o sea, si tú como papá notas estas señales, cómo es el proceso para que un especialista lo diagnostique como tal? Claro que sí. Generalmente el primer contacto que tenemos es con nuestro pediatra o con nuestro médico de cabecera, ¿no? Es importante hacerle ver, muchas veces si ellos no nos hacen mención de estos hitos del desarrollo que no están yendo conforme a lo esperado,
es importante que nosotros todas esas dudas que tengamos se las hagamos saber para que nos pueda él canalizar con el especialista. En el caso de contar, por ejemplo, con seguros como estas instituciones de vista, Seguro Social, los canalizan al área de evaluación en el área de, primero que nada van a pasar con el neuropediatra, ¿sí? En el caso de manera particular, ya son canalizados con también neuropediatras, paidopsiquiatras, psicólogos, pero es importante que estos signos o síntomas, o algunos de las sintomatología que yo mencionaba, algo que no te está checando, tienes que decir, necesito corroborar que esté hablando de alguna cuestión de alteración del neurodesarrollo, llámese trastorno del espectro autista o cualquier otra condición de vida, como la que mencionaba al principio, que es el trastorno de déficit de atención. Entonces, así como lo menciona usted, no se puede diagnosticar, se podría decir, a un niño solamente evaluándolo o solamente viendo su comportamiento en una sesión, se podría decir. Lo pregunto porque, perdón, lo pregunto porque cuando mi hijo iba a entrar a preescolar, alrededor de 4 años, yo siempre lo llevé a lo que es educación inicial, lo estuve estimulando con todas estas cuestiones. Yo le entendía la parte del lenguaje, o sea, dentro de lo que cabe, pues de lo que no era así como que los berrinches a este grado, o sea, según yo y según así como las evaluaciones que me hacían en el seguro, en el del niño sano y todas esas cosas, el niño iba de acuerdo al desarrollo. Pero cuando llegó aquí a la escuela, la psicóloga de la escuela me dice, lo empezó a tratar por terapia de lenguaje, porque pues obviamente le digo, yo lo entendía, pero pues sí había, cambiaba unas letras, ¿no? Por otras, de esta cuestión de fonemas. Okay. Pero cuando ya me dice, lo empieza a tratar y un día me dice, ¿sabe qué, señora? Está la opción de poderlo llevar a un grupo donde es un consultorio de una de sus amigas, me decía ella, que era especialista en esta cuestión. Pero yo cuando lo llevé le dije, sí, está bien, y lo estuvieron evaluando al niño, o sea, según esta cuestión, así como me lo plantearon, alrededor de 15, 20 minutos, media hora lo mucho, y después me mandan llamar y me dice la persona encargada, ¿sabes qué? Le dice a la psicóloga que me había invitado que mi hijo presentaba como rasgos en esta cuestión, que porque a su edad de 4 años no era así como que normal que él, como decía usted, usara algunos juguetes para otro uso que no era el específico. En este caso eran dinosaurios, él los ponía de por tamaños o cuestiones de ese estilo. Entonces nada más le dio la instrucción de que me aplicara un test, o sea, no recuerdo ahorita el nombre, y así fue. Hasta ahí quedó. Después la psicóloga de la escuela me dice, me empieza a hacer las preguntas de este test y cuando termina le manda las respuestas a la persona y me dice, ¿sabes qué? Que sí es ¿cómo se llama? Trastorno del espectro autista, es Asperger, me dijo. Okay. Que a final de cuentas pertenece a toda esta cuestión, ¿no? Entonces yo pues a final de cuentas yo como mamá pues me espanté. Y claro, le pregunté, ¿pero qué puedo hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo lo tengo que trabajar? Y ella la única opción que me dio fue, nosotros lo vamos a seguir tratando aquí porque el niño es funcional. Entonces, por eso pregunto, o sea, ¿con eso se puede diagnosticar? ¿O porque yo le decía, bueno, entonces, yo escuchaba de otras personas, o como dice usted, empieza uno a leer y esas cosas, y me decían que a lo mejor, más bien dicho, que se tenía que hacer un examen neurológico o algo así, la verdad, ahorita no recuerdo. Entonces, ¿qué tan importante es para que ustedes como especialistas digan si es esta condición del niño simplemente con un test escrito, o como para decir, no, cuando se presentan estos sí es necesario, como dice usted, que realmente se haga una evaluación tanto del pediatra como del especialista, como del neurólogo, como para decir sí o no? Claro. Lo ideal para llevar a cabo una evaluación sería una evaluación interdisciplinaria, es decir, no solamente acompaña la evaluación el psicólogo, sino un paidopsiquiatra, un neuropediatra, el terapista de lenguaje, es muy importante también su evaluación, ¿sí? Cuando no se lleva a cabo con este equipo interdisciplinario, bueno, eso tampoco desestima el trabajo de otras personas.
Generalmente una evaluación nos lleva alrededor de unas 5 o 6 sesiones. Eh, mm, Hay veces que la experiencia también ya tiene mucho que ver, ¿no? La Sí, experiencia de la persona que tienes enfrente, como el especialista, el profesionista con el que ustedes llegan, probablemente estaban muy marcados algunos de la sintomatología y quiso corroborarlo con este instrumento que utilizó. Desconozco cuál es el instrumento. Hay diversos instrumentos que son de apoyo a la evaluación. En sí, tengo que comentarles, no hay ninguna prueba médica, como es en el caso, por ejemplo, del síndrome de Down, que incluso desde el embarazo puedes identificar, ¿no? ok. En el trastorno del espectro autista no hay una prueba médica. Generalmente se llega al diagnóstico mediante la observación clínica. ¿Sí? Entonces, es probable que la experiencia de esta persona la haya llevado, pues, a lo que yo entendí es a mencionar que estaba con rasgos del espectro autista. Ujú. En sí entendí que no les dio el diagnóstico como tal, a lo mejor para tener un diagnóstico ya por escrito, para con otras finalidades, pues ya sería acudir con otros especialistas, otras instituciones en donde ustedes ya lo puedan tener por escrito. Entonces ya después me quedó la duda porque precisamente, o sea, entonces sí se le debe dar un seguimiento, no se le debe dar un seguimiento, hasta qué edad es conveniente darle este seguimiento. Claro, mira, todo chico, todo adolescente, todo niño dentro del espectro autista necesita recibir tratamiento. El tratamiento que va a recibir va a ser conforme a la necesidad que está presentando el niño. Es decir, algunos niños, por ejemplo, cuando realizamos el diagnóstico a temprana edad, la intervención es, su nombre lo dice, la intervención es temprana. Trabajas otras áreas en ese momento como socialización, como limitación, como el lenguaje. Y en otros niños, cuando ya está trabajado esta parte, ya te vas a la parte conductual o de habilidades sociales. Eh, Precisamente la plática que dio el Hospital de Salud Mental en días pasados referente a la concientización del autismo, nos hablaban de estos niveles de autismo como tal, ¿no? Es un nivel de funcionamiento. Ellos te hablaban de tiene buen funcionamiento y eso Sí, hace que requiere otro tipo de recursos a usar que por lo general otros niños que no tienen, por ejemplo, un lenguaje hablado, ¿sí? Entonces, hay niños que con un buen nivel de funcionamiento se encuentran como lo es su hijo escolarizado. Entonces, habría que determinar ahí con base en las necesidades que tiene el niño para decir qué tipo de tratamiento necesita. Algunas personas dentro del espectro con un nivel de funcionamiento muy alto, como es el Asperger, por lo general reciben tratamiento en ciertas etapas de su vida, ¿sí? Por ejemplo, el adolescente que va a pasar a la universidad, ¿sí? Que va por una carrera, bueno, busca la atención para poder pasar esa transición o esa etapa de la mejor manera. Otras personas que ya se encuentran laborando con ese nivel de funcionamiento muy alto, ellos buscan, por ejemplo, recibir ayuda cuando ellos quieren entablar una relación, por ejemplo, con alguna persona, ¿sí? Eso va marcando, va a depender de esas necesidades y las etapas en las que se encuentra la persona para decidir qué tipo de tratamiento y cuánto tiempo necesita recibirlo. Yo le invito a que se acerque a instituciones, por ejemplo, el Hospital de Salud Mental para que pueda recibir usted la atención y pues, sobre todo, pues, ver el caso específicamente, ¿no? Y poder decirle, bueno, qué tipo de ayuda es la que se está necesitando o cuál es la intervención que se debe de hacer en el caso con su hijo.